El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emitido una resolución en la que reconoce el estatus político de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La noticia se conoce en el marco de las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con el grupo insurgente. La segunda ronda de diálogos entre ambas partes finaliza este viernes con un anuncio sobre los avances del proceso. Luisa Velázquez tiene un reporte para nosotros. Luisa. Y Dania, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, hoy finalizó el segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN en México. Allí delinearon algunos de esos protocolos que podría llegar a un cese al fuego bilateral y también se delineó cómo va a ser la participación de la sociedad en la construcción de este propósito de paz total. Pero nosotros en NTN 24 conocimos una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro donde uno ratifica el carácter político del ELN y acto seguido dice en un parágrafo que esto no implica la suspensión o modificación de algunas de las actuaciones judiciales que cursan en contra de los miembros del ELN. Además asegura que las autoridades judiciales pueden iniciar o culminar cualquier actuación en contra de estos integrantes, inclusive con posterioridad a este documento. Con esta información me despido y Dania, usted con mucha más información. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa, gracias. Gracias a usted por actualizarnos en esta noticia. Quiero dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Fue ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, en el gobierno del presidente Duque y fue expresidente del Consejo de Bogotá. Gracias por acompañarnos, señor Palacios. Bienvenido. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Señor Palacios, yo voy a comenzar por este dato que nos daba Luisa Velázquez, el que, aunque no se ha hecho público, señala Luisa tener el dato de que no se suspenderían las actuaciones judiciales contra miembros del ELN. La pregunta es, ¿le gustará esto a este grupo insurgente? Bueno, sería algo atípico dentro de lo que el gobierno nacional ha venido mostrando, que es un afán por dar beneficios a los criminales, a esas agrupaciones terroristas y narcotraficantes. Aquí en Colombia hemos visto cómo se han ordenado levantamientos de órdenes de captura de disidencias de las FARC, de terroristas tan peligrosos como John Mechas, en donde inclusive personas vinculadas al narcotráfico también han sido beneficiadas del levantamiento de órdenes de captura sobre texto de volverlos gestores de paz. En ese sentido, lo que el gobierno ha venido avanzando es la búsqueda de que todos estos grupos criminales tengan beneficios y realmente lo que no se ve es esa contraprestación por parte de estas agrupaciones que siguen delinquiendo, que siguen atacando a la población civil, secuestrando y asesinando. Precisamente esto de el reconocimiento político y jurídico del Ejército de Liberación Nacional hecho por el gobierno. La pregunta que uno se hace, señor Palacios, es, ¿esto pudiera abrir las puertas, por ejemplo, a otras organizaciones como el Clan del Golfo, que también parecieran entrar dentro de este concepto de la paz total? ¿Abonaría el terreno para concretar negociaciones con este tipo de organizaciones narcotraficantes o similares? Pues es que eso está absolutamente claro, no solamente con las actuaciones que el gobierno nacional ya ha venido adelantando, y hay que ser enfático en eso, las disidencias de las FARC, que son un grupo o diferentes organizaciones que no firmaron los acuerdos de La Habana, o otros que firmándolos abandonaron, como lo hizo el señor Iván Márquez. Pues lo que estamos viendo es un reconocimiento tácito político, puesto que no habría ninguna otra consideración para hacer levantamientos de órdenes de captura, para cesar operaciones. Y por eso aquí hay que ser muy claro, lo que el gobierno ha venido mostrando en ese afán de beneficiar siempre al criminal y al narcotraficante es de ese levantamiento casi unilateral
de esas órdenes de captura. Lo han hecho con personas que están vinculadas al narcotráfico, lo han hecho con las disidencias de las FARC, lo han hecho y lo vienen haciendo con el ELN y con otras organizaciones. En ese sentido, lo que estamos viendo es que esta es la paz total que plantea el presidente Petro, que yo le he llamado la impunidad total, es darle beneficios a estas agrupaciones delincuenciales, criminales, para poder vincularlos en un proceso en donde terminarán recibiendo beneficios. Y eso lo hemos visto. Hay que recordar que el ELN es un grupo que ha venido haciendo acciones terroristas en Colombia de manera permanente, que ha asesinado jóvenes, pero nada lo sorprende a uno. Si lo están haciendo con John Mechas, que fue el responsable de un atentado del presidente de la República, lo recordarás, en ese helicóptero en Cúcuta, en donde yo iba con el señor presidente, estaba también el ministro de la Defensa, y John Mechas fue quien orquestó y ejecutó ese atentado y está siendo beneficiado también de un levantamiento de orden de captura. Entonces, en ese sentido, hay que recordar también que la ley de sometimiento que está trabajando el gobierno nacional establece que inclusive se les dequejaría, se les legalizaría hasta el 6% de los ingresos producto del narcotráfico a los narcotraficantes que se sometan a la justicia. Quiere decir, aquí lo que hay es un montón de beneficios y de gabelas para los criminales, dando una indicación de que en Colombia el crimen sí paga. Bueno, se dice, o cuando he tenido la oportunidad de escuchar a algún representante de la administración de Gustavo Petro, dicen que son, digamos, es una oferta generosa del Estado en búsqueda de la paz que pueda beneficiar a todos los colombianos. Pero la pregunta, u otra de las preguntas que surge, por ejemplo, en el caso del ELN, ¿a cambio de qué? Es decir, hay un desarme, hay un cese al fuego, hay de vuelta de niños secuestrados, hay una suspensión de secuestros. ¿A cambio de qué en el aquí y el ahora? Es que esa es precisamente la pregunta que tienen muchos colombianos y que realmente preocupa. Lo que vemos es un gobierno en un afán de dar beneficios, en un afán de congraciarse con estas agrupaciones criminales, y poco hemos recibido los colombianos. Como lo mencionaba ahorita, las disidencias de las FARC siguen haciendo actuaciones criminales en diferentes lugares del territorio nacional, como lo han hecho en el norte de Antioquia, como lo han hecho en Arauca, como lo ha hecho el ELN también, secuestrando soldados, como también continúa el actuar criminal del Clan del Golfo. Entonces, no hemos visto, primero que todo, una voluntad real. Hay que recordar inclusive que el gobierno hoy anunció un cese bilateral que terminó siendo un chiste, que hasta el mismo ELN terminó diciéndole que ellos no habían pactado un cese bilateral. Quiere decir que al final del día, aquí lo que hay es un Estado que está en un cese unilateral de acciones contra la delincuencia, que le levanta medidas de aseguramiento y órdenes de captura a terroristas y que además busca en proyectos de ley darles beneficios y darles garantías. Y hay que recordar que acá en Colombia todo eso está dentro de una gran nube negra de duda desde que viene el llamado Pacto de la Picota, en donde hoy ya se conoce públicamente inclusive que el hermano del presidente, que en su momento lo negaron en campaña, estuvo en algunas cárceles del país ofreciéndoles a quienes han sido condenados por narcotráfico o por parapolítica que recibirían beneficios eventuales por parte del gobierno nacional. Y ese es un escándalo que va creciendo y que creería yo no va a ser tan controlado como el escándalo de los recursos que recibió el hijo del presidente, o que por lo menos existe esa acusación y que será la Fiscalía General de la Nación la que determine su validez. Pero para ser muy claros, lo que estamos viendo con el ELN es lo que estamos viendo con todas las agrupaciones criminales en Colombia. Órdenes de cese unilateral a las fuerzas militares, como lo vimos en lo que está pasando en la fuerza de Tarea Omega, que es todo el sur del país, en donde les dice que no ataquen a estos delincuentes, unas fuerzas militares que se dejan cercar humanitariamente, como lo ha llamado el ministro del Interior Prada, cuando lo que hemos visto es un secuestro de la fuerza pública. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. ¿Es a cambio de qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dado? Absolutamente nada. Es un gobierno arrodillado que le está dando a los delincuentes beneficios
en todos los niveles. En este orden de ideas que usted señala, de no atacar, de bajar las armas de cierta manera, quiero hacer esta última pregunta. Se han anunciado los primeros pasos para lograr un cese bilateral al fuego. La pregunta es, ¿Colombia en este momento tiene las condiciones para monitorear hasta qué punto el ELN u otras organizaciones, pero en este caso el ELN, puede cumplir un alto el fuego? Pues que aquí habrían dos preguntas. Primero, creo que todos los colombianos y cualquier ciudadano del mundo quiere la paz. Y la paz sencillamente es que no hayan acciones violentas contra los ciudadanos, que haya un Estado de Derecho que prime. Y ahí lo primero que hay que decir es que, claro, todos queremos la paz, pero ¿a qué costo? Al costo de que haya impunidad, al costo de que se le enseñe a una sociedad que puede delinquir sin ninguna consecuencia, que es lo que pasa en Colombia. Y por el otro lado, ¿hasta dónde llegan esos beneficios del gobierno sin ninguna contraprestación, sin ninguna real voluntad de paz? Porque esa pregunta que haces es muy importante y es no solamente si hay la capacidad de medir, porque yo creo que hoy en día la capacidad de medir es muy clara. Hoy a través de las redes sociales, a través de la prensa, se sabe cualquier acción criminal, se sabe homicidios, se saben secuestros, se saben actuaciones de intimidación, de confinamiento, como lo estamos viendo hoy también en el Urabá antioqueño. Eso quiere decir, si hay forma de medirlo. La pregunta es cuál es la consecuencia cuando lo violan. Porque inclusive escuchamos al ministro de la Defensa decir que esas acciones, como el secuestro de un miembro del ejército por parte del ELN, cuando hay voluntad de paz, no es suficiente para romper algún tipo de negociación o reactivar operaciones. Entonces aquí lo que es grave no solamente es seguir dándole beneficios a los delincuentes sin absolutamente nada a cambio, que inclusive si lo hubiese, tendríamos que preguntarnos si vale la pena negociar con narcotraficantes, si vale la pena legalizarle los recursos a los narcotraficantes y a personas que han defraudado al Estado colombiano, como ha sido Iván Márquez, que inclusive con ese generoso acuerdo de La Habana continuó delinquiendo desde Venezuela. Sino también, ¿qué pasa cuando violan ese cese bilateral que no existe además? Porque hoy lo que tenemos es un cese unilateral. Pero si lo violan, ¿qué pasa? No es tanto medirlo, es que no existe consecuencia, claro, porque ya lo hemos visto. Y esa es la parte que es preocupante, que estos señores seguirán delinquiendo porque el gobierno, con esa agenda de paz total, que yo he llamado de impunidad total, hará todo lo posible para mantenerla, inclusive costando muchas vidas y muchas violaciones a la ley colombiana.